עושה שלום במרומה. Shabbat Shalom, queridos hermanos, hermanas, sean ustedes bienvenidos una vez más a esta su congregación y a esta nueva parashá que vamos a estudiar en este Shabbat. Saludos a todos nuestros hermanos, a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan a través de la plataforma de YouTube. Saludo a la distancia a nuestro more, Janit Ben Rayan, que está en Nueva York. Que el Adón lo siga bendiciendo, lo siga prosperando. Toda rabá de parte de todos y cada uno de nosotros por las bendiciones que usted nos ha enviado, querido more. Muy agradecidos por su amor, por su pensar en nosotros, sus buenos sentimientos para con nosotros. Saludo también al hermano Antonio Vera de Chile, un hermano que también ha estado con nosotros, y como dice la Torá, pues el hijo pródigo ha regresado. Esperemos que se mantenga con nosotros y entre nosotros. A todos sean ustedes bienvenidos. Esta tarde, queridos hermanos, queremos iniciar la parashá con una oración y queremos que por favor la congregación tengamos una actitud de reverencia a la oración al Padre Celestial. Avino Malkeino, en esta hora te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te rogamos que envíes por medio de tu Hijo Yahshua Mashiach el Ruach de santidad, y que este Ruach de santidad que tú nos envíes también nos dé un Ruach de entendimiento, un Ruach de discernimiento, un Ruach en que la Torá y tus palabras de revelación sean tan claras, tan diáfanas como el día, como el agua pura que simboliza también el Ruach HaKodesh, que nos llene a todos, nos envuelva a todos y nos dé de su espíritu de verdad, de su ruach de verdad a todos y cada uno de nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Mashiach, Yahoshua, Yahshua Mashiach. Amén, amén. Esta tarde, queridos hermanos, tenemos la parashá número 41. La parashá número 41, que habla sobre un personaje muy importante, Pinhas, que en otras traducciones, en otros libros, en otras Biblias, lo ponen como Fineas. Sí, pero no es su verdadero nombre es Pinhas, nombre hebreo, y Pinhas significa boca de serpiente. Pinhas significa boca de serpiente. Y sabemos, queridos hermanos, que los nombres tienen mucha relevancia espiritual y material. Lo que el hombre o la mujer vaya a hacer en su vida será precisamente por su nombre, la significancia de su nombre. Y esta parashá arranca desde Medidbar, Números, libro de Números, capítulo 25, versículo 10, a Números, capítulo 29, versículo 40. Repito, Números 25, versículo 10, a Números 29, versículo 40. En Haftarah tenemos la lectura de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46, y capítulo 19 de Primera de Reyes mismo, capítulo 19, versículo 21.
del Brit Hadashah, del nuevo pacto, tenemos a Yohanan, Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 17, y Yohanan, Juan, capítulo 15, versículo 26. Voy a dar comienzo con la lectura de Números, capítulo 25. Para los hermanos en la página número 185, ...184, para ser más concreto. Yo comienzo la lectura en el nombre del Todopoderoso, Yahweh Zebaot. Dice: apostasía de Israel en Shittim. Perdón, versículo 10, Pinhas, perdón, me equivoqué. Gracias. 25, versículo 10, Pinhas, alianza de Pinhas. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: Pinhas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi ira de los israelitas al desplegar entre ellos su pasión por mí, de modo que no barrí al pueblo israelita en mi pasión. Dile pues que yo le doy a mi alianza, yo le doy mi alianza de amistad. Será para él y sus descendientes después de él una alianza de sacerdocio perpetuo, porque él tomó acción apasionada en favor de su Elohim, haciendo así expiación para los israelitas. Queridos hermanos, esta parashá tiene como antecedente precisamente lo que nuestro hermano Eliyahu había mandado y lo que vimos en la parashá anterior, que el rey de Moab junto con el rey de Madián habían pedido a Bilán, profeta de las naciones, que maldijese a Israel, y ninguna de esas maldiciones surtió efectos, porque se tornaron más bien en bendición. Sin embargo, el enemigo siempre busca, y buscó y encontró el asidero perfecto para poder hacer desviar al pueblo de Israel. Y como habíamos también leído, entonces, de las manifestaciones que hizo Hasatán fue precisamente atacar al pueblo desde adentro, desde su moral, desde su corazón. Y eso fue lo que sucedió, que por esa razón, con argucia, con astucia, y utilizando la pasión, el ardor sexual, la atracción, etc., entonces las mujeres de Moab hicieron pecar a los hijos de Israel. Pinhas es nieto de Aarón e hijo de Elazar. Había tomado una lanza y con ella había matado a un príncipe de Israel, a un jefe israelita, y a una madianita, que más tarde vamos a ver sus nombres. Entonces, esta mujer madianita, que no fue ninguna mujer, no fue una mujer cualquiera, fue una princesa madianita,
Y es más, los sabios indican que incluso como las hijas de Moab y aún hasta la misma princesa hija del rey de Madián estaban destinadas a ser prostitutas sagradas, ¿verdad? Y que entonces esta hija madianita realmente era la hija del rey de Madián y era una princesa. Ella se llamaba Casbi. Ambos habían cometido fornicación abierta y desvergonzadamente en el campamento de Israel, profanando el nombre de Yahweh y su mandato, puesto que ya se les había ordenado a todos los jefes ejecutar a todos aquellos que se habían unido a Baal Peor. Hermanos, inmediatamente cuando el pueblo de Israel empezó a adorar a este ídolo de Baal Peor, este ídolo de los muertos, inmediatamente Yahweh ordenó que los ejecuten a todos los jefes tribales, a todos los jefes de las tribus de Israel. Israel se iba a quedar, por así decir, descabezado, sin las cabezas de los líderes de las tribus. Y hay algunas versiones de la Biblia que nos dicen que Yahweh le había mandado a ordenar a Moshe que los colgaran. Pero si tú lees la Biblia, habla a empalarlos. A empalarlos. El castigo de ellos, colgarlos era algo. La ira de Yahweh estaba tan encendida que les mandó ordenar a empalarlos a todos ellos, a todos estos jefes, porque se habían rebelado contra Yahweh. Y lo desvergonzoso, lo vergonzante, lo que irritó más a Yahweh es que viendo este pueblo, la mortandad de la plaga, viendo este pueblo que el pecado había encendido la ira de Yahweh, un príncipe de la tribu de Simeón, o la tribu de Shimón, como es en hebreo, este príncipe de la tribu es atraído por esta princesa también, y delante de Moshe, delante de Aarón, delante de los ancianos de Israel, desvergonzadamente se va con la madianita a una carpa. Y no era tampoco una carpa cualquiera que estaba, no era la carpa tampoco de este jefe tribal. No, vamos a ir viendo algunas cosas, algunos aspectos. Entonces, hermanos, vamos a ver que Pinhas inmediatamente arden celo de amor por Yahweh. Inmediatamente él también se siente lleno de indignación, de vergüenza, de todo, y él inmediatamente coge una lanza y va en pos de esa pareja. Esa pareja se había metido en una tienda de campaña, en una carpa también, pero esa carpa no pertenecía a Israel, esa carpa pertenecía a Madián. Esa carpa pertenecía más que todo al ídolo de Madián, al ídolo de Madián, y en esa carpa las mujeres madianitas tenían debajo de la cama de ella, tenían el ídolo de Madián. Cosa que en el momento del acto sexual sabemos muy bien que carnalmente, espiritualmente hay una unión. Hay una unión. El alma, el espíritu de la mujer entra en el alma y el espíritu del hombre y viceversa, y por eso dice la Torá, los dos serán una sola carne. Entonces en ese momento ese varón israelita entró y se profanó
y se unió al Dios de los madianitas. Se contaminó. Y dice la Torá, dice los sabios, los entendidos, que Pinhas, en el momento en que entra a la carpa, leemos en la Biblia que los lancea, ¿sí? Y hay una breve descripción de que a ella la atraviesa por el vientre. Aparentemente de él no hay, pero hermanos, sí hay. A él lo lancea y le clava la lanza en los testículos, en los genitales, para que no sea transferida la cera de Israel a una gentil. Y segundo, a ella la hinca en el vientre, en el útero, para que no conciba. En caso de haber habido la concepción, Pinhas la interrumpió con la muerte, a los dos. Al uno, para que nunca más transmita la cera, la semilla de Abraham, a una mujer pagana, a una mujer y una ni esta mujer pueda concebir hijo santo. Por esta razón, Yahweh le da una grande bendición, grandísima. Le concede un Brit Hashalom. Un Brit Hashalom. ¿Qué es esto? Un pacto de paz eterna. No solamente que le da un sacerdocio eterno, cuidado, no solamente le da un sacerdocio eterno, sino que en ese sacerdocio a él y su descendencia tendrán un pacto de paz entre Yahweh y sus descendientes. El Talmud dice que Pinhas no era Cohen, no era un sacerdote, aunque era hijo de Elazar, que sí era sacerdote, pero no era sacerdote. Antes de ejecutar, y aquí sí escribimos el nombre de este príncipe que se llama Sinri, con Z, Sinri, con Z y con M. Sinri es el nombre del príncipe de la tribu de Shimón o Simeón. Sinri, con Z. Solo Aarón y su familia habían sido designados sacerdotes. Sin embargo, él pertenecía a la familia del sumo sacerdote y por esto tenía una posición de liderazgo nato. Por lo tanto, Pinhas no habría hecho justicia por sus propias manos individualmente, sino como parte del liderazgo del pueblo, y en el nombre del pueblo de Israel había ejecutado la justicia y la ira del Eterno contra los pecadores. Sabemos muy bien que siempre hay una fracción, un remanente de justos, y por ese remanente de justos, por esas otras tribus, por esas 11 tribus que componían el pueblo de Israel, también Pinhas salió en representación. Entonces, no solamente por el celo a Yahweh, sino también porque él era un líder nato. Él era el hijo del sacerdote, representante del pueblo o intermediario del pueblo con Elohim. Su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él era parte del liderazgo y tenía el derecho de hacer lo que había hecho. Él actuó como un agente de Elohim, con autoridad
declarada, obedeciendo el mandamiento de Yahweh que está en Números 25:4, que dice: ejecútalos delante de Yahweh a plena luz del día. El celo de Pinhas fue elogiado por el Eterno y recompensado con un pacto especial para él y sus descendientes. Si él no hubiera actuado de esa manera, la ira de Yahweh hubiera destruido a los hijos de Israel. El acto de Pinhas salvó al pueblo e hizo que el Eterno le diera a él un sacerdocio perpetuo. Si nosotros no denunciamos el pecado, ni lo combatimos en nuestras propias vidas, en las congregaciones y en la misma sociedad en la que vivimos, crecerá como un cáncer y nos matará. No podemos ser indiferentes ante la injusticia, la mentira y otros pecados. Si andamos en tinieblas, no hay sangre que nos limpie de todo pecado, tal como está escrito en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Las Escrituras enseñan que no hay paz en la sociedad si no hay justicia. Hebreos 7, 2, Salmos 72, del 1 al 4, Isaías 32, 17, Isaías 48, 22, Isaías 57, 21, Isaías 60, 17, nos refiere que el fruto de la justicia es la paz. Sin embargo, la paz no es perfecta si solo se emplea la justicia sin tener misericordia. Además, no es correcto sentir solo venganza, sino también debe haber un sentimiento de pena por los que son ejecutados. Es posible que Pinhas no haya tenido una actitud de misericordia a la hora de ejecutar la justicia, pero nosotros debemos reflejar el carácter de Yahweh, que es justo y misericordioso. Hay un gran debate, hermanos, actualmente, incluso entre los mesiánicos, porque efectivamente dicen: Pinhas actuó con ardor, actuó con ira, actuó con venganza. En ningún momento vemos, aparentemente, que Pinhas tuvo misericordia por estos dos. En ningún momento. Pero, hermanos queridos, en ese momento y en ese tiempo no estaba Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach es el que nos trae la misericordia a nuestro corazón. Yahshua es el que pone en nosotros también un corazón misericordioso. Antes estaba en el antiguo pacto, claro que había misericordia, pero por encima de la misericordia estaba la justicia. Yahweh necesitaba determinar que él era un Elohim justo. Él no podía, en un momento dado en que el pueblo pecador y descarriado, que todavía no quería conocerlo o no lo conocía como debía, entonces necesitaba, ¿qué cosa? Ser castigado por su pecado. Porque vemos claramente que hubiera habido misericordia si el pueblo se hubiera arrepentido. Pero hemos leído y leemos en todos estos versículos que el pueblo iba de mal en peor. Becerro de oro, la rebelión de Coraj, vino en la adoración de Baal-peor y encima después la prostitución con las mujeres moabitas. Yahweh necesitaba castigar a este pueblo rebelde, desobediente, que pensaba que Yahweh no existía, que Yahweh iba a
dejarles pasar. Entonces este pueblo necesitaba el castigo divino a su desobediencia. Y la otra parte de estas lecturas es que si Pinhas no hubiese agradado a Yahweh, no hubiese recibido el sacerdocio eterno. Pinhas recibió el Brit HaShalom, el pacto de paz eterna, él y sus descendientes. Entonces, si no hubiera procedido con misericordia, entonces, ¿para qué este Brit HaShalom? ¿Para qué Yahweh lo recompensa por la eternidad a él y sus descendientes con el sacerdocio? Entonces no tiene sentido, no tiene coherencia de que a él se le pretenda decir que no tuvo compasión, que no tuvo misericordia, cuando no era la era de la compasión, no la era ni era el tiempo de la misericordia. Según eventos bíblicos e históricos, uno de los descendientes de Pinhas fue Sadoc. Sadoc, que significa justo. T-S-A-D-O-C-K. Sadoc, que significa justo. Ahí viene la raíz Sadik, claro. Fue sacerdote en la corte del rey David. Del rey David. Tomó parte en el ungimiento del rey Salomón y sus descendientes cumplieron funciones de sumo sacerdote en el templo de Salomón hasta su destrucción en el año 587 a.C. El rey Ezequiel restringe a la familia de Sadoc los privilegios sacerdotales en su nuevo ordenamiento, pero en el segundo templo los descendientes de Sadoc retuvieron los privilegios como sumos sacerdotes hasta el año 171 de la era cristiana, cuando fue transferido el sumo sacerdocio a Menelao por Antíoco Epifanes IV. Hasta ahí, aparentemente, hasta el tiempo de los griegos, en que entran los griegos a Israel, sí. Entonces, hasta ese tiempo, aparentemente, los descendientes de Pinhas ministraron en el templo. No obstante, un sacerdocio sadoquita presidió sobre el templo judío de Lecontópolis en Egipto. En la promesa de Yahweh es: pase lo que pase, sucede lo que suceda. Vinieron los griegos, terminó aparentemente el sumo sacerdocio de Sadoc y sus descendientes, pero esto no hizo que en Egipto, en el templo judío de Egipto, de la ciudad de Lecontópolis, continuara el sumo sacerdocio con los descendientes de Pinhas, hasta que el emperador Vespasiano lo cerró poco después del año 70 después de Cristo, cuando también ya había sido destruido el segundo templo. Las tradiciones judías enseñan que durante el primer templo hubo 18 descendientes de Pinhas que sirvieron como sumos sacerdotes. Eso fue en el primer templo. En el segundo templo hubo 80 sumos sacerdotes descendientes de Pinhas. Y los sacerdotes
de la comunidad de Qumran, ya saben, ¿no? Se mantuvieron hasta el sacerdote Sadoc. Sadoc, sacerdote en el templo, y otros sacerdotes de Sadoc lo continuaron en Qumran. Cuando ya el sacerdocio arónico había terminado y había entrado un sacerdocio corrupto, entonces los sacerdotes, y Roy, usted una vez dijo que el Eterno había dicho mis sacerdotes, y yo estoy seguro que esos sacerdotes son descendientes de Sadoc. Esos son los sacerdotes, esos son los sacerdotes que tienen el arca, en Israel. Yo estoy seguro que son los descendientes de Sadoc. Estoy seguro. No digo que el Rubén me lo ha dicho, sino que tengo ese sentido. Presumo, gracias. Pero sí concuerdo. Sí concuerdo. No sabía nada. Sí concuerdo. De acuerdo con el profeta Ezequiel, capítulo 40, versículo 46, capítulo 43, versículo 19, capítulo 44, versículo 15, capítulo 48, versículos del 11 al 12, en el reinado mesiánico se restaurará la familia de Pinhas por la línea de Sadoc. Yahweh no quebranta sus promesas hasta que pasen el cielo y la tierra. Los descendientes de Sadoc serán sacerdotes delante del Eterno. Aquí vemos la confirmación de la presunción. Amén. Regresemos por favor a Números 25:14 y leamos. Hermana Sandrita, si nos puede deleitar con su hermosa voz. Amén. Números 25:14. Amén. El israelita que mataron, al que mataron con la mujer midianita, se llamaba Simri, hijo de Salú, capitán de una casa ancestral shimonita. Correcto. La tribu de Shimón, o Simeón, como dicen otras traducciones, tenía problemas para dominar su instinto sexual. El ejemplo de su jefe, de su líder, trajo mucho pecado sobre ellos, y por consiguiente la plaga que vino sobre ellos hizo morir a muchísimos. Tal es así que la misma Torá nos revela que murieron unos 24,000 israelitas. Por esta razón, vemos una marcada diferencia de la tribu de Shimón, que en el primer censo tenían unos 59,300 personas, miembros de esta tribu. En el primer censo, 59,300. Ya para el segundo censo contaban con 22,200. Es decir, una diferencia de 37,100 personas. Ahora bien, hay un dato muy curioso con respecto a la tribu de Menashe o Manasés, la que de 32,200 miembros en el primer censo aumentó en el segundo censo a 52,700 personas. Si todas las tribus hubieran crecido como la de Menashe, con un 63,7% de aumento en 38 años, el pueblo entero hubiera tenido unos 384,450 varones más, dando un total
de 988,000 varones. En los tiempos actuales vemos que la casa de Judá, o la casa de Yahudá en la diáspora, tiene unos entre 10,000, 20,000, hasta llegar a unos 5,200,000 judíos solo en Estados Unidos, y unos 6,806,000 en el mismo Israel. La misma cantidad anunciada de judíos muertos en el Holocausto. Se calcula que antes de la Segunda Guerra Mundial habían unos 16 millones de judíos. En la actualidad, 2024, se estima que la población judía a nivel mundial es de 14,91 millones de personas. Entonces surge una interesante pregunta: ¿qué causa la falta de crecimiento de Israel? La falta de crecimiento es debido al pecado del pueblo. La falta de entrega a la obediencia a la Torá, a sus mandamientos, es la mayor causa de la falta de crecimiento en el pueblo judío. Nosotros vemos, queridos hermanos, como, mejor dicho, vemos de una manera indirecta, ¿verdad? Nosotros vemos por los canales, vemos un pueblo que se reúne en el cotel, vemos un pueblo que canta, un pueblo que baila, a un pueblo que obedece el Shabbat, pero no es todo Israel, y no es toda la casa de Judá. Por eso, por causa del pecado. ¿Ustedes creen que no es una abominación para Yahweh que en Tel Aviv haya año a año un desfile del orgullo gay? Y no solamente eso. Ahora hay una congregación de LGTB también mesiánica en Israel. Entonces, hermanos, está comprobado que el pecado, y este pecado porque Israel continúa insistiendo en asimilarse a las naciones. Este es el mayor pecado y no entiende. Es un pecado que nace en la Segunda Guerra Mundial por asimilarse a las naciones. La mayor cantidad asimilada en Alemania, en Polonia, en todas esas naciones. Y fueron a cazarlos los nazis. Y ahora están siendo vituperados, están siendo injuriados, heridos, muertos, porque continúan con su rebeldía de asimilarse a las naciones. Concurso de belleza, asimilado a las naciones. Concursos deportivos, asimilado a las naciones, porque quieren asemejarse a las naciones. No quieren cumplir el mandamiento de que es una nación apartada para Elohim, una nación santa, de sacerdotes santos para Elohim, que proclamen y promuevan y promulguen la Torá. Pero no quieren hacer eso y aplauden el pecado de esa comunidad. Aplauden la asimilación a las naciones. Y hay un comunicado, hay un interesante reportaje que salió en Radio High de que los judíos deben regresar a Israel porque va a suceder lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial. Antes de que ocurra en esa publicación, ese reportaje, están diciendo: regresen judíos antes de que sea demasiado tarde. Y si lo dice es por alguna razón muy importante. Entonces, queridos hermanos, es por causa del pecado, la falta de cumplir la Torá, y más que todo, mucho más que todo, hermanos,
haber negado al Mesías, haber rechazado hasta el día de hoy todo, a pesar de que yo saco mucha información de comunidades judías, sin embargo los rabinos siguen insistiendo y siguen esperando al único Mesías para ellos, que no ha llegado todavía, no ha venido todavía. Ellos lo rechazaron, ellos lo condenaron, ellos manipularon a Roma, a Edom, para que lo crucifiquen, pero ellos lo negaron y lo siguen negando, aunque sus rabinos conozcan y reconozcan que sí, pero no lo quieren publicar tampoco, porque serían expulsados de la sinagoga, serían expulsados del Sanedrín. Terrible, hermano, terrible. El pueblo de Israel podría haber sido el más numeroso de todos los pueblos del mundo si la Torá hubiera sido la regla de vida para todos ellos. Y más, yo diría, toda la Torá, los ambos pactos y la aceptación de Yahshua como el Mesías de Israel. Regresemos por favor a Números 27, 18 y leamos. Dice Números 27, 18. Yahweh dijo a Moshe: toma a Yahoshua, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Números 27, 18. Vemos aquí también en esta parashá, vemos que Yahweh ya empieza a dar instrucciones y contestando también la oración de Moshe, porque Moshe había, ya sabiendo que él no iba a entrar, él estaba pidiendo a Yahweh que nombre su sucesor. Y es interesante, hermanos, que pudo haber dicho a Yahweh: sabe que para mí el sucesor más idóneo es Yahushua, él me ha seguido toda la vida, ha sido mi talmidín. Se hubiera dicho muchas cosas. Es interesante que Moshe no intercedió por nadie. Ya le pidió a Yahweh: elige tú, escoge tú a quien ha de seguir. El propósito de la imposición de manos es triple, y anote por favor. A veces pensamos que imponer las manos no es nada, o a veces nos asustamos que si imponemos las manos un demonio se nos entra. ¿Verdad? Entonces pensamos muchas cosas, pero primeramente tenemos que saber y tener el discernimiento. Entonces, la imposición de manos, en primer lugar, es una señal o signo de identificación. Signo de identificación. Segundo, es una señal de transmisión. Transmisión. Y tercero, es una señal de instalación. Yahoshua recibió estas tres combinaciones, como está escrito en Números 27, 23 y Deuteronomio 34, 9, en que fue instalado en su ministerio como sucesor de Moshe, y al mismo tiempo le fue transmitido un espíritu de sabiduría. La cita, Números 27, 23 y Deuteronomio 34, 9. Cuando Yahweh da la orden a su sacerdote, a su siervo, a su ministro, de nombrar, de designar, está el roe, este ministro, haciendo tres cosas.
identificarnos, transmite la autoridad, transmite poder, transmite un espíritu e instala a esas personas en un puesto de liderazgo, como pasó con Yahoshua. Entonces, queridos hermanos, cuando tú recibes la imposición de manos y eres bendecido, se transmite la bendición del Yahweh a través del Roe a tu persona. Eres bendecido con la bendición que Yahweh te quiere dar. Si es una bendición de salud, de sanidad, recibes un espíritu de sanidad, recibes refuah shelema. Y en el caso de los hermanos que fueron designados ancianos, recibimos un cargo de responsabilidad para ser consejeros también y ayudantes del Roe. Entonces, vamos también a desglosar que existen dos tipos de transmisión. Existen dos tipos de transmisión. Estamos aquí hablando de transmisión espiritual, ¿no? Obvio. La primera es la transmisión de pecados, como en el caso de los machos cabríos en Yom Kippur y otros animales que son sacrificados. Entonces, cuando está el sacerdote celebrando la fiesta, celebrando Yom Kippur, celebrando otras fiestas u otras ritos sacrificiales, entonces el pecado del sumo sacerdote, el pecado del pueblo es transmitido espiritualmente a los machos cabríos. Para que un pecador te transmita pecado, tiene que imponerte las manos, ¿sí? Entonces, no es porque si yo le pongo las manos al pecador, yo recibo el pecado. No ha sido así. El pecador sí me pone sus manos y yo estoy en pecado, yo recibo ese pecado. Me pasa, me transfiere, me transmite ese pecado. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser muy sabios y muy cautos, ¿sí? Es que si yo le pongo las manos, me voy a contaminar. Es que si yo le pongo las... No. Si yo le pongo las manos en un momento de adoración, de unción, en un momento en que yo le pongo las manos para que en el nombre del Eterno y de Yahshua le sean perdonados sus pecados, hay una transmisión de perdón de sus pecados. Por lo tanto, ese pecador no me va a transmitir nada. Yo estoy transmitiéndole el perdón de los pecados a través de la imposición de las manos. Si yo estoy en pecado, recibiré el pecado del pecador si también me pone sus manos encima. Segundo, transmisión de espíritu y poder. Transmisión de espíritu y poder. Como en el caso de las sanidades y liberaciones hechas por medio de Yahshua y sus discípulos, cuando el espíritu de santidad fue dado a los discípulos. Claro, transmisión de espíritu y poder. En el caso de las sanidades y liberaciones
hechas por medio de Yahshua y sus discípulos. O sea que ahí está, por ejemplo, el ejemplo de que salió poder cuando la flujo de sangre. Claro, claro. Y cuando el Espíritu de Santidad fue dado a los discípulos. Entonces hay una transmisión de Espíritu y poder. Yahshua no le impuso las manos a la mujer del flujo de sangre. Muy claro. Pero por la emuná fue el canal de comunicación, el canal que empata con el Espíritu de Santidad, que también tiene el Espíritu de emuná, el Espíritu de verdad. Entonces ese Espíritu de Santidad, ese Espíritu de verdad, supo que las palabras que estaban en la mente y en el corazón de la enferma eran sinceras, eran de fe, y que necesitaba el poder de Elohim para ser sanado. Y creyó que el poder de Elohim estaba en Yahshua HaMashiach. Era el único que la podía hacer. El único. Entonces hubo esa transmisión de poder, de sanidad. Por eso Yahshua dice, un poder salió de mí. Salió, claro. Yahshua no la tocó, pero salió el poder de él, porque ella lo tocó. El texto de Números 28, versículos del 1 al 8, nos menciona las oraciones de la mañana, o Shaharit Amidah. Again. Ok, I repeat you. El texto de Números 28, 1 al 8, nos menciona las oraciones las oraciones tanto de la mañana, que en hebreo es Shaharit Amidah, y las oraciones de la tarde, o Shaharit Mincha. Tenemos las oraciones de la mañana, pero por ahí creo que tenemos escondidas las oraciones de la tarde. Shaharit Midah, Mincha. Así, la oración de la tarde, Shaharit Mincha. Mincha, con J. Shaharit Amidah, las de la mañana. Shaharit Mincha, las oraciones de la tarde. Y es interesante, hermanos, porque nadie nos enseñó, solamente por la lectura de la Torah, nosotros percibimos, entendemos o descubrimos o redescubrimos, como tú le quieras llamar, que la oración, la Shaharit Amidah, es a las 9 de la mañana. ¿Y por qué a las 9 de la mañana? Es la hora de la ofrenda del incienso. Era la hora de la ofrenda del incienso en el templo. Y el Shaharit Mincha a las 3 de la tarde. ¿Y por qué? Porque era la hora del sacrificio. Así es. Y el sacrificio de un animalito. Por eso que Yahshua muere a las 3 de la tarde. Yahshua muere a las 3 de la tarde. ¿Tú quieres recordar? Yahshua muere a las 3 de la tarde. Y estuvo quemándose al sol. Se quemó al sol. Un día miércoles. Desde el mediodía. Se quemó al sol. Luego descendió la oscuridad. Cuando ya expiró, pero de ahí se quemó al sol. Su cuerpo también fue quemado en holocausto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí, queridos hermanos. En Hechos 3.1, está escrito: y Kefá y Yohanan subían al templo a la hora 9, la de la oración. ¿Querías tú saber dónde estaba eso escrito? En Hechos 3.1. En este texto vamos a encontrar
3 veces repetida la frase ofrenda encendida. En este texto vamos a encontrar entonces 3 veces repetida la frase. ¿Por qué? Yahweh está enfatizando la necesidad de presentar las ofrendas con fuego. Nuestra entrega tiene que ser acompañada con un corazón ardiente para que sea de olor agradable para Él. Lo mismo sucede con la libación, queridos hermanos. El vino no puede arder sobre el fuego. Por lo tanto, debía ser un vino fermentado. El texto de la Torá exige que sea una bebida fermentada, embriagante. Una shehar. El vino, al pasar por el proceso de la fermentación, tiene más ardor que el jugo de uva. Por eso había un canal en un lado del altar donde se derramaba el vino delante del Eterno como libación. Por eso es que también vimos a los hijos de Aarón que estaban borrachos, habían bebido el vino embriagante de libación. Yo eso no lo había entendido hasta ahora. Si uno hace la cuenta de la cantidad de animales que fueron ofrecidas durante el tiempo de los 2 templos, sin contar las ofrendas voluntarias y demás sacrificios personales, sobrepasan el 1.000.000 de animales. 1.000.000 de animales no fueron ni serán suficientes para quitar los pecados del pueblo de Israel. Nadie fue liberado de la inclinación al mal, como está escrito en Hebreos 10, versículo 11. Ni nadie fue hecho perfecto por estos sacrificios, como está escrito en Hebreos 10, 1. ¿Y por qué? 1.000.000 de animales en los 2 templos. 1.000.000 de animalitos que derramaron su sangre. ¿Fueron liberados del pecado? No. Porque todos constituyen una proyección profética hacia el sacrificio del Mesías, quien Él sí tiene el poder y la capacidad de quitar el pecado del mundo, y por medio del cual tenemos acceso hasta el trono del que está sentado en el mismísimo cielo, como está escrito en Hebreos 10, 14, 17, 19 al 22. Y dice, para terminar, Hebreos 10, 14 al 17 y Hebreos 19, Hebreos 10 mismo, pero versículos 19 y 22. ¿Sí? ¿Está bien? Repito, Hebreos 10, versículos 14 al 17. Y luego también Hebreos 10, del 19 al 22. Dice: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. En lo que acabo de decir. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Baruch Hashem, Baruch Yahweh HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Shabbat Shalom, queridos hermanos.